De vuelta con Más de la Tisana, está con nosotros nuestra querida Cidalia de Souza, bueno, especialista en educación inicial para hablar de temas tan importantes como lo es cada martes, el desarrollo de los pequeños, el desarrollo sano sobre todo, mi querida Teresa. Bueno, nosotros anotando estas Tips. recomendaciones para cuando nos toque. Cuando nos toque, que nos toque. Exactamente. Bienvenida, Cidalia. Hola, encantado como siempre todos los martes con ustedes, mis muchachotes. Sí, bueno, mira, hoy vamos a hablar de un tema fundamental que son los valores, la crianza en valores. Y fíjate, una de las cuestiones que queríamos tratar hoy es porque el martes pasado pues nos sorprendió una noticia que en uno de los liceos de la ciudad capital pues se presentó un adolescente donde habló sobre, de una manera muy aireada, amenazó a una comunidad educativa poniendo en riesgo pues la salud mental de muchos niños, adolescentes y una comunidad en general. Eso nos habla de violencia ya muy arraigada en nuestros adolescentes y en nuestros niños. Entonces, eso nos llama a reflexión de que tenemos que trabajar nuevamente la parte de los valores, que tenemos que hacer un alto y ver de qué manera nosotros estamos viendo nuestros valores en casa y en nuestras escuelas, ¿no? ¿Qué tan violentos estamos siendo en nuestras casas? ¿De qué manera estamos trabajando la violencia y el tema fundamental de los valores, la crianza en valores? ¿Cómo estamos, esa brújula? Porque los valores es una brújula, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien? ¿Hasta dónde están los derechos de los demás y hasta dónde no? O sea, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Yo creo que es el momento y creo que nosotros como padres, como educadores, tenemos que hacer un alto y saber que si bien es cierto, ya no estamos en el hogar tantas horas, pues las horas que estamos en el hogar con nuestros hijos, tenemos que hablarles qué estás viendo en esa pantalla, ¿verdad? ¿Qué estás viendo en esa tablet, en ese teléfono? ¿Qué está pasando en otras esferas del mundo? Porque sabemos que en otros países, pues lo que está sucediendo en muchos colegios, la violencia ha escalado de una manera muy triste y donde vemos escenarios terribles y que pues no podemos permitir que eso suceda pues en nuestro país, ¿no? Y creo que tenemos que tomar medidas y que creo que tenemos que reflexionar. Podrían utilizarse, sé que, bueno, gracias a Dios, estos son eventos bastante puntuales o por lo menos se hacen famosos puntualmente o se habla mucho de ello en nuestro país puntualmente. O sea, no es algo que sea con tanta recurrencia, pero pudiésemos nosotros como padres en este caso tomar este tipo de casos como ejemplos para explicarle a nuestros hijos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque los niños, y eso siempre va a pasar, les entra por aquí y les sale por allá. Digo, que tienes que ser amable, tienes que ser respetuoso, pero si en la casa no estamos haciendo eso mismo, ellos no van a reflejar eso afuera. Entonces podría ser ideal utilizar este tipo de casos para explicar con mayor fuerza. Sí, por supuesto, Tere, porque fíjate, los valores hablados, o sea, realmente Claro. no es nada, ¿no? O sea, yo pienso que los valores son acciones, Igualito ¿no? que dicen que nadie, ¿cómo es? Nadie aprende por cabeza Por ajena. cabeza ajena. O sea, realmente si nosotros le estamos siempre diciendo a nuestros niños, tienes que ser respetuoso, pero no les damos el ejemplo, si nosotros le decimos, no puedes agredir al otro, pero ellos ven agresión, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Si nosotros vemos esta acción donde el niño se lleva al colegio un yesquero y lleva además un pote inflamable, claro, y prende unas llamas y trae un pánico, crea un pánico general, vamos a reflexionar y ver qué sucede eso o cómo se siente esa persona y cómo te sentirías tú si tú, en vez de ser el que estás provocando, estás en esa escena y qué puede pasar, ¿no? Y hacer una reflexión en familia de qué sucedió allí y qué puede llevar a eso y cómo se sintió también ese chico o qué pudo haber pasado y qué podemos hacer para que eso no suceda, ¿no? El conversar, de dónde nace, qué le está pasando a ese muchacho y qué podemos hacer para evitar. Yo siempre pienso que la comunicación efectiva en familia y en colegio es muy importante, saber qué le está sucediendo a ese muchacho, que yo no creo que él de la nada llegó con un yesquero y o sea, debe haber tenido otros indicios
y que tal vez no lo supimos leer, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos eso y que ser ejemplo. Definitivamente yo creo que como adultos tenemos que ser ejemplo. No le podemos decir, no seas violento y apenas se nos atravesó alguien en el carro, Sí. salimos con una cantidad de insultos y ofensas, porque eso es lo que nosotros le podemos estar diciendo muchas cosas, pero le estamos dando un ejemplo de violencia absoluta a nuestros hijos. Si cualquier cosa que pasa en casa, nosotros le respondemos a nuestra pareja o a nuestros mismos hijos con violencia, eso es lo que estamos generando, violencia. Y podemos decir muchas cosas, pero nuestro ejemplo es otra cosa. Le estamos diciendo contradictorio a lo que le estamos diciendo con la boca. Sí, también el tema de la comunicación y la crianza pareciera ser el escenario ideal, sin embargo, vemos que no ocurre. No sé si también por un tema incluso hasta de machismo, ¿no? El padre no habla con su hijo o más bien falta de comunicación, quizá no fuera la herramienta como ellos fueron criados, pero es como que a los padres les cuesta sentarse a tener esa conversación, sobre todo si son adolescentes. ¿Por qué ocurre eso? En nuestro país, sobre todo, porque es mucho de países latinos. Por lo que tú dices, por tema de crianza, ¿no? De que habla con tu mamá, ¿ok? O sea, el papá está como un poco más ausente porque ese es un tema de hablarlo con la mamá. No, el papá tiene que estar muy involucrado porque aparte tenemos dos visiones diferentes. La visión femenina y la visión masculina nos ayuda muchísimo a ver un equilibrio, ¿no? Y a ver de qué manera podemos observar. Oye, yo puedo ver algo en ese niño que de repente tu mamá no lo estás viendo, ¿no? Y ese equilibrio es fundamental en la familia. Entonces, el conversar y el conversar efectivamente, porque yo siempre he dicho el que hablar y que de repente... Y yo creo que cuando suceden estas cosas es cuando yo digo, oye, qué bueno sería que los martes nos estuviesen viendo, ¿no? Porque cuando sucede esto, oye, vamos a hacer una crianza efectiva, vamos a soltar un ratico ese teléfono, ¿no? Y el escuchar a nuestros muchachos qué nos está diciendo, él nos está diciendo algo, vamos a escucharlo, vamos a tener ese rato de media hora, de una hora, pero de una escucha activa, porque ese niño nos está diciendo algo, ese adolescente nos está diciendo algo, y esa persona que está ahí, papá, mamá, debemos escucharlo. Ese niño tiene necesidades de escucha, y si nadie lo escucha, él va a tener acciones para que alguien lo escuche, y acciones a veces tan dramáticas, porque a mí me parece, realmente a mí me parece dramático cuando llegan a esos extremos, ¿ok? Porque es una forma de hacerse escuchar ya de una manera totalmente errada y que nos lleva a acciones que los otros niños o los otros adolescentes, y es un escenario totalmente ya, oye, qué fuerte para los otros niños y los otros adolescentes observar eso. Entonces, papá, mamá, escuelas, vamos a escuchar a nuestros muchachos y sobre todo desde pequeños. O sea, no vamos a llegar a adolescentes. O sea, no solamente esperar a que sean adolescentes. Oye, mi muchacho es adolescente, no necesito escuchar. No, él lo necesita escuchar desde que tiene 1 año, desde que tiene 2 años, desde que tiene 3 años. Tenemos que escuchar a nuestros niños y vamos a bajar un poco la violencia, porque hasta a veces cuando escuchamos en un televisor, escuchamos violencia. Nuestros políticos están hablando con violencia, cuando están conversando unos con otros, están conversando con violencia. Vamos a bajarle la violencia para que seamos ejemplo y que seamos fuente de inspiración de la calma, para que nuestros hijos, nuestros muchachos que están creciendo, bajen a la calma, porque la violencia genera violencia, definitivamente. Exactamente, un tema que hay que tocarlo a pesar de que muchas veces se habla y se sigue hablando de los valores. Es un tema que es muy manoseado y que muchas veces no se toma con la seriedad que él se merece. Sí, dale, por favor, tus redes sociales. Sí, de Sousa Cidale en Instagram, Cidale de Sousa en mi canal de YouTube, y de verdad no esperemos que hayan eventos dramáticos como lamentablemente sucede en otras latitudes, sino que tomemos las riendas cuando aún estamos a tiempo, porque la violencia realmente es muy, muy dramática en cualquier escenario. Claro que sí, con esta reflexión nosotros vamos a hacer una pausa, no se aparten porque seguimos con mucho más de La Tisana.